los análisis se compara la evolución de precios del INDEC con lo que aumentaron los salarios. Y eso es equivocado, muy equivocado, porque desafortunadamente en la Argentina en los últimos años se produjo un cambio de precios relativos fenomenal, en el cual los precios de las tarifas de los servicios públicos, de los alimentos, de los remedios, de los combustibles, aumentaron en una proporción mucho más alta que el promedio general de precios. Entonces, lo que está ocurriendo hoy es que el gobierno dice que los trabajadores perdieron un 15, un 20% de poder de compra en los 3 años y medio de gobierno, pero no es así. Perdieron un tercio, y en los peores casos, donde el salario se va fundamentalmente de alimentos, perdieron más que un tercio de su poder de compra. Frente a eso, bueno, el gobierno lo que está haciendo es este comunicado a través de los precios esenciales, de que es apenas un mínimo, una gotita en el desierto que no existe prácticamente, porque es muy difícil encontrarlos, y después, lo que decía antes, son valores que están aumentados muchísimo previamente al acuerdo. No, pero aparte, el otro disparate es que es incomprensible. Ante la caída de los UBA, que nadie los puede pagar, sacaron otra vez el Procrear. Digo, ¿para qué lo suspendieron? Si no se entiende. Sí, no, bueno, eso forma parte de las marchas y contramarchas. Todo el tiempo, todas las políticas económicas van en ese sentido. Y hoy la prioridad del gobierno es ver cómo recauda más. Así que fue en contra totalmente de las políticas anteriores de apertura comercial, y ayer salió en el boletín oficial un aumento de la tasa estadística para todos los productos importados, que pasa del 0,5% al 2,5%. Muchísimo el aumento. Del 0,5 al 2. A 2,5. Entonces, eso, por un lado, es positivo para los productores nacionales, pero por el otro lado, para los consumidores que van a adquirir producto importado, bueno, se le va a encarecer, porque lógicamente el comerciante va a trasladar ese incremento del costo al precio, o va a tratar de afrontarlo, pero como está la situación hoy para los comerciantes, van a ser poquitos los que van a poder subsistir en estas nuevas condiciones. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que el proceso inflacionario va a seguir su curso, y estamos viendo en estos últimos días que no cede para nada, a pesar de que el dólar en la última semana se estabilizó un poco. Tampoco hay ninguna certidumbre respecto a que el dólar se mantenga en este valor, y todo indica que la presión de la demanda va a seguir siendo fuerte y muy posiblemente tengan que ceder. El consumo no es ni será prioridad de este modelo. Para nada. La prioridad del gobierno nacional es la prioridad del Fondo Monetario Internacional, que es básicamente cumplir con los acreedores financieros internacionales. Y para eso comprime el consumo, y el saldo excedente le sirve para pagar deuda. El gobierno se sentó en una mesa con el fondo y le garantizó que le va a pagar 100% a esos acreedores. Lo mismo también con las empresas públicas, empresas de proveedoras de servicios públicos. A todos les paga el 100%. A los jubilados, a los pensionados, a los trabajadores del sector público les está reduciendo el salario muy fuertemente. Esto es una quita encubierta salarial, porque el proceso inflacionario que están generando estas políticas económicas sin un acompañamiento o una mejora del poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, lógicamente es una quita. Entonces ya hay un default, no en el sentido técnico desde el punto de vista del mundo financiero, pero sí hay un default en contra de los sectores más sensibles, más vulnerables, a diferencia de lo que cualquier gobierno en una situación de crisis como la que está atravesando hoy la Argentina, de presión del consumo, lo que se hace internacionalmente es medidas contracíclicas, que significan aumentar el gasto público, mejorar la situación social, especialmente de los sectores más vulnerables. El gobierno va a contramano para beneficiar a los acreedores financieros. Porque el gobierno no cree en lo que estás planteando vos. Ellos no creen en las políticas públicas. No, pero no creen en el Estado tampoco. Pero ahora solamente son manotazos de ahogado. No solamente es lo que cree y lo que no cree. Estos 10 puntos los escribió Christine Lagarde de Washington. No conoce la realidad argentina. Creo que en la gente de ningún argentino están estos 10 puntos. No, además, el principal problema que tiene la economía argentina es el déficit externo. Argentina en su balanza de pagos salen mucho más dólares de los que entran. Bueno, allá no es cuánto se fueron con el Bonar. Se fueron casi 2.000 millones. En los últimos 10 días se fueron 8.500 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que mandó? El fondo envió 9.600 había mandado. El 80 y pico %. Sí. Ya está casi todo agotado. Porque hoy el foco central del gobierno es bajar el déficit fiscal. Pero
para eso está obstaculizando la capacidad de generar riqueza en el país. Quien produce hoy tiene caída del consumo, aumento del costo del crédito, aumento de las tarifas, apertura importadora, no puede competir. Y los que tienen que exportar, o los que pueden exportar, encima tienen mayores retenciones, le sacaron los reintegros a las exportaciones, pierden escala de producción en el mercado interno. Entonces, lo que está ocurriendo en la economía argentina es que la capacidad de generar divisas es más difícil. Y si es más difícil, bueno, en el mediano plazo va a tener que aparecer nuevamente, bajo un modelo de estas características, una nueva devaluación. La variable de ajuste terminan siendo los salarios. Para ser competitivos, con miseria. Es lamentable. Y esa es la normalización de la cual habla el gobierno. Quieren que Argentina sea un país muy parecido al resto de los países de Latinoamérica, donde los trabajadores están subordinados y no tienen capacidad para defender sus derechos, y es por eso que no hay puja distributiva y no tienen alta inflación. Eso es lo que busca el gobierno. Y cuando en realidad, bueno, en la Argentina hay un nivel de población, un nivel de capacitación de los trabajadores, de organización, de la fuerza de los trabajadores, que no es viable eso. Y me parece que esto mucho tiempo más no va a poder persistir. Mariano, gracias. Gracias, Por favor, muy gusto. amable. ¿Hacemos una pausa? Vamos.